Ella me dijo que si no me gustaban las nuevas políticas, podía renunciar. Le agradecí la estrategia de salida, empaqué mis cosas y presenté mis patentes de forma independiente. Ella creyó que bromeaba, hasta que su equipo quedó atónito. Supe que mi tiempo en Synapse Corporation había llegado a su fecha de caducidad absoluta en el momento en que la vicepresidenta Victoria Vance llamó a toda mi unidad de logística de IA un lujo que simplemente no podíamos permitirnos durante un trimestre de transición. Ni siquiera 5 minutos después de nuestra reunión general del lunes por la mañana, y ya sentía como si estuviera sentado en una sala de conferencias iluminada por el sol viendo cómo redactaban mi propio obituario corporativo en tiempo real. Sin la cortesía básica de flores o una modesta cesta de frutas. Victoria se conectaba a través de un enlace de vídeo de alta definición desde la oficina satélite de San Mateo. Poseía esa sonrisa permanente y pulida pegada en su rostro, la inconfundible mirada de una ejecutiva que realmente creía que la arrogancia calificaba como liderazgo visionario. Su corte de pelo rubio y afilado era demasiado inmaculado para alguien responsable de la ingeniería de software complejo, y su voz tenía ese tono suave y almibarado aprobado por R.R. H.H. que se enseña en los caros campamentos de entrenamiento para ejecutivos. Era un cóctel calculado de empatía artificial mezclado con una delgada corriente de intimidación. Hizo clic suavemente en una diapositiva titulada ominosamente Directivas de alineación para la arquitectura orientada al futuro. Sin tomar aliento, anunció que a partir del lunes siguiente, toda nuestra división pasaría a una colaboración obligatoria a tiempo completo en la oficina. Sin encuesta preliminar, sin discusión departamental, solo una declaración rotunda de que la presencia ahora equivalía a la cultura. Alrededor de la sala, los ingenieros veteranos se quedaron helados. Parpadeé lentamente, reflexionando sobre el hecho de que durante 3 trimestres consecutivos, mi piloto de motor de enrutamiento predictivo había superado nuestras mejores métricas de logística regional en más de un 34%. Había logrado casi toda esa arquitectura algorítmica de alto nivel desde el estudio de mi sótano mientras usaba pantalones de lana y pantuflas gastadas. Pero en el dominio recién acuñado de Victoria, el rendimiento medible importaba mucho menos que la sumisión física y el cumplimiento visible. Luego vino la verdadera maniobra. Victoria hizo una pausa para lograr un efecto dramático, acercándose a su cámara. Declaró que todos los prototipos de investigación activos, los conceptos en etapa inicial y los algoritmos fundamentales debían registrarse inmediatamente en el repositorio corporativo interno compartido. Los repositorios completos de código fuente, los cuadernos técnicos, los modelos matemáticos y las marcas de tiempo de las versiones debían cargarse antes de las 5 de la tarde. Su oficina, agregó con un gesto despreocupado de la mano, revisaría toda la documentación de origen para la consolidación de patentes y la presentación de propiedad intelectual corporativa con efecto inmediato. Me recliné en mi silla ergonómica y sentí que se me tensaban los músculos de la mandíbula. Ese mandato no tenía nada que ver con la sinergia interfuncional. Era un robo corporativo absoluto, un atraco silencioso y con rastros de papel diseñado para despojar a los ingenieros senior de sus innovaciones de toda la vida antes de la próxima cumbre tecnológica. Si eso suena demasiado cínico, claramente nunca has visto a un ejecutivo externo deslizarse hacia una vicepresidencia senior con un contrato de trabajo defectuoso, una presentación de diapositivas ambiciosa y una memoria USB hambrienta de crédito. Antes de continuar con lo que sucedió después, debería ofrecer una breve palabra. Me doy cuenta de que muchos de ustedes escuchan estas sagas laborales mientras se enfrentan a montañas de platos para la cena, conducen en el tráfico de la tarde o navegan por sus teléfonos durante la pausa del almuerzo. Si aprecian estas historias de ajedrez corporativo silencioso, tómense un momento para presionar el botón de me gusta y suscribirse al canal. Realmente mantiene nuestras luces encendidas y nuestros fondos de defensa legal completamente cargados. Ahora, volvamos a Victoria. Desactivé el silencio de mi micrófono con deliberada compostura. ¿Puede aclarar, vicepresidenta Vance, si este mandato de consolidación se aplica a las arquitecturas fundamentales desarrolladas completamente fuera del horario corporativo, utilizando hardware no perteneciente a la empresa y recursos independientes? Victoria ofreció una sonrisa aguda y depredadora que apenas llegó a sus ojos. Ethan, si estás diseñando soluciones que se alinean con la hoja de ruta estratégica general de Synapse Corporation, nuestro equipo legal opera bajo la suposición fundamental de que dicho trabajo cae dentro de nuestro ámbito corporativo. Insistí, manteniendo mi tono perfectamente medido.
Incluso si nunca se utilizó, cero equipo de la empresa, 0 horas corporativas y 0 activos del equipo interno en su creación. De hecho, soltó una risa ligera y burlona. Dios me ayude, de hecho se rió directamente en el micrófono de su transmisión. Ethan, si te sientes incómodo con nuestras políticas operativas actualizadas, eres totalmente bienvenido a renunciar y seguir adelante. La línea de la conferencia digital se sumió en un silencio total y sofocante. Incluso mi desarrollador junior, Leo Martínez, que notoriamente tecleaba con 2 dedos mientras masticaba la tapa de su bolígrafo, se detuvo a mitad de la pulsación. En cuanto a mí, no levanté la voz. No lancé un insulto. Simplemente sonreí a la cámara web. Gracias por la estrategia de salida, dije en voz baja. Cerré la tapa de mi portátil con un clic satisfactorio y silencioso. Desenchufé mi monitor secundario, me levanté y respiré hondo y profundo, un olor que olía ligeramente a crema de café rancia y a liberación inminente. Empaqué mis artículos personales en una resistente caja de cartón, mi taza de cerámica con forma de pingüino, 2 cuadernos físicos llenos de bocetos matemáticos personales y una pequeña placa de escritorio de madera tallada que mi aprendiz me había regalado hace 3 años y que decía maestro de las soluciones alternativas. Dejé el monitor proporcionado por la empresa. Dejé el ratón. Incluso dejé el teclado mecánico que había comprado con mis propios fondos, porque el periférico proporcionado por la empresa sonaba como un insecto bailando claqué. Que Victoria se quedara con el hardware de plástico. Necesitaría mucho más que teclados para la tormenta legal en la que se estaba metiendo casualmente. Salí de esa instalación de paredes de cristal con el paso medido de un hombre que se dirige a un relajante brunch dominical. Sin escenas dramáticas, sin portazos de caoba, solo una caminata constante hacia el vestíbulo del ascensor. Mi aprendiz junior, Isabella Rossi, salió corriendo al pasillo detrás de mí, con el rostro pálido por la conmoción. Ethan. ¿Qué está pasando? ¿A dónde vas? No puedes simplemente irte. Miré a Isabella con absoluta calma. Quédate, Isabella. Mantén la cabeza gacha, haz tu trabajo y simplemente observa. No derramé una sola lágrima. No golpeé las pesadas puertas de salida de cristal, aunque una parte de mí quería dejar una fractura por estrés en la pared de yeso para que el personal de mantenimiento reflexionara. En cambio, salí al cálido aire de la tarde, abrí el maletero de mi sedán y coloqué mi caja personal ordenadamente junto a un pesado sobre amarillo previamente dirigido. El sobre estaba sellado, certificado y cerrado con cinta a prueba de manipulaciones. Estaba dirigido al consejero general de Synapse Corporation. Dentro había una declaración formal, no una súplica de renegociación, sino un rastro de papel probatorio absoluto que demostraba que el núcleo logístico predictivo impulsado por IA que planeaban exhibir en la próxima cumbre tecnológica Midwest Frontier era enteramente de mi propiedad privada. Asumieron que me quebraría bajo presión. Asumieron que los ingenieros de 48 años simplemente se acobardaban cuando se les amenazaba con cambios de política y entregaban silenciosamente el trabajo de su vida para salvar sus opciones sobre acciones. Pero yo no me amilano fácilmente. Construyo en silencio. Y cuando un depredador corporativo intenta apoderarse de lo que he construido meticulosamente, no me involucro en pequeñas discusiones de oficina. Presento documentos. El viaje desde el estacionamiento corporativo hasta mi próximo destino tomó menos de 15 minutos, pero mentalmente, se sintió como cruzar una vasta división legal. No conduje hacia mi casa. En cambio, me dirigí directamente a Oakville Commons, un modesto parque de oficinas comerciales ubicado entre una clínica dental independiente y una pequeña tienda minorista. Estaba lejos de ser glamoroso, pero albergaba 2 activos críticos que necesitaba de inmediato, privacidad absoluta y un notario público experimentado llamado Frank Johnson. Frank era un administrador militar retirado de unos 60 años que tenía cero tolerancia al drama corporativo y una reverencia absoluta por la documentación impecable. Me saludó con un firme asentimiento mientras colocaba mi carpeta sobre su mostrador de madera. Parece que hoy estamos finalizando la artillería pesada, Ethan, comentó Frank, poniéndose sus gafas para leer. Hagamos que cada página sea legalmente a prueba de balas, Frank, respondí. Durante los siguientes 20 minutos, procedimos a través de un riguroso proceso de verificación.
3 confirmaciones de firma formales, 2 controles de identidad biométricos y el registro físico de una unidad flash encriptada que contenía árboles de repositorios matemáticos en bruto. Frank imprimió su pesado sello notarial de acero en 3 solicitudes de patente provisionales distintas, su sello dejando hendiduras profundas y nítidas en el pesado papel pergamino. Los documentos que finalizamos eran 3 solicitudes de patente provisionales bajo la Ley Federal de Patentes, específicamente el título 35 del Código de los Estados Unidos. La primera cubría mi matriz de enrutamiento predictivo adaptable en tiempo real. La segunda detallaba un protocolo de equilibrio de carga asíncrono de múltiples nodos. La tercera era una arquitectura invisible tolerante a fallos que había designado como protocolo Vance, un motor de ejecución de backend profundo capaz de redirigir dinámicamente las cargas de procesamiento durante anomalías repentinas de la red. Estos 3 marcos algorítmicos representaban la base absoluta de lo que Synapse Corporation intentaba empaquetar como proyecto Apex. Pero cada línea matemática había sido forjada de forma totalmente independiente de su ecosistema corporativo. El origen de ese software no se encontraba en un cubículo corporativo o en un hackathon patrocinado por la empresa. Había comenzado 11 meses antes en una servilleta de papel manchada de grasa dentro de un restaurante abierto las 24 horas en Kent, Ohio. Recuerdo estar sentado en un reservado de vinilo a las 2 de la mañana, tomando mi cuarta taza de café negro mientras una camarera mayor llamada Sara rellenaba mi taza sin preguntar. Tenía 47 años en ese momento, agotado por la parálisis corporativa, viendo a los altos ejecutivos posponer repetidamente mis propuestas para la optimización inteligente de la cadena de suministro porque los conceptos se consideraban demasiado complejos para que los representantes de ventas los presentaran fácilmente. Así que tomé una decisión consciente esa fría noche de noviembre: lo construiría yo mismo. No para Synapse, sino para la industria en general, y bajo mi propiedad absoluta. Durante los siguientes 11 meses, establecí un protocolo operativo férreo para separar mi trabajo independiente de la infraestructura de mi empleador. Compré una computadora portátil dedicada usando mi tarjeta de crédito personal, asegurándome de archivar el recibo de la transacción. Instalé un sistema operativo Linux limpio y nunca conecté el dispositivo a las redes de Synapse, a las redes privadas virtuales ni al hardware de la empresa. Cada confirmación del repositorio de código fue firmada criptográficamente, con marca de tiempo y enviada a un servidor privado registrado con un alias que había utilizado durante mis estudios de posgrado. Además, cada 4 semanas, me reunía con mi viejo amigo, el Dr. Lyle Peterson, profesor adjunto de Ciencias de la Computación en una universidad estatal local. Lyle era un experto en sistemas distribuidos sin ningún vínculo con Synapse Corporation. Nos sentábamos en su estudio mientras él revisaba sistemáticamente el progreso de mi código, los registros técnicos y los diagramas de arquitectura del sistema. Lyle firmaba y fechaba las páginas de mi diario de ingeniería como testigo externo independiente, estableciendo una cadena de prueba continua e ininterrumpida bajo los estándares federales de patentes. A los 6 meses de desarrollo, cuando los algoritmos de enrutamiento centrales comenzaron a demostrar mejoras de eficiencia que superaban en más del 40% a los modelos logísticos tradicionales, contraté a un asesor legal especializado. No contraté a un abogado corporativo de una firma ostentosa del centro. Contraté a la abogada Jessica Moore, una formidable profesional de la propiedad intelectual que había pasado 25 años desmantelando reclamaciones de patentes corporativas inválidas para contratistas de defensa de nivel medio. Jessica había revisado mis registros operativos con un escrutinio minucioso. Examinó las facturas de servicios públicos de mi casa, los registros de tráfico del proveedor de servicios de Internet, los recibos de adquisición de hardware y las declaraciones juradas notariadas de Lyle. Ethan, había dicho, inclinándose sobre la mesa de su sala de conferencias durante nuestra consulta inicial, tu separación de activos es impecable. Según los estatutos de patentes de los Estados Unidos, específicamente el título 35, sección 102, estos inventos te pertenecen exclusivamente a ti. Synapse no tiene ningún reclamo contractual, equitativo o estatutario sobre esta propiedad intelectual. Juntos, habíamos redactado 3 solicitudes de patente provisionales exhaustivas. Las mantuvimos listas, esperando ver si Synapse respetaría los límites de la propiedad intelectual o intentaría una expropiación ilegal. Victoria Vance había proporcionado la respuesta durante esa fatídica reunión del lunes por la mañana.
En su desesperada prisa por consolidar la autoridad y fabricar un producto innovador para la próxima cumbre tecnológica Midwest Frontier, sin saberlo, había caído directamente en una trampa legal de su propia creación. Cuando salí de la oficina de Frank a la luz del sol de la tarde, mi teléfono móvil personal vibró en el bolsillo de mi abrigo. Era un mensaje de texto de Isabella Rossi. Victoria acaba de pasar por tu escritorio vacío, decía el texto. Le preguntó a Leo por qué tu carpeta de repositorio está vacía. Leo le dijo que te llevaste tu hardware. Parece furiosa. No respondí. Me subí a mi auto, conduje hasta un parque tranquilo con vista al río y observé el agua fluir bajo el puente de piedra. Las piezas de ajedrez corporativo estaban completamente dispuestas sobre el tablero. Victoria creía que tenía el poder absoluto porque poseía un título ejecutivo y un mandato vicepresidencial. Estaba a punto de aprender que en el mundo de la ley federal de patentes, los títulos no significan nada en comparación con la prueba con marca de tiempo. De vuelta en la torre corporativa de Synapse Corporation, una atmósfera de caos puro estaba consumiendo rápidamente el piso 14. Durante los siguientes 7 días, lo que debería haber sido una marcha triunfal hacia la cumbre tecnológica Midwest Frontier se convirtió en una pesadilla frenética e insomne para el departamento de ingeniería. Victoria Vance había apostado toda su reputación ejecutiva, y una gran parte de su bono de desempeño contractual, en la presentación pública del proyecto Apex. Ya había reservado un amplio stand de exhibición de nivel oro en el centro de convenciones, encargado pancartas de marketing de alta gama y programado entrevistas de televisión en vivo con periodistas de tecnología regionales. La compañía había emitido comunicados de prensa presumiendo que el proyecto Apex ofrecería una revolucionaria reducción automatizada del 35% en los gastos generales de envío de la empresa. Solo había un problema catastrófico: el código de software real dentro de su repositorio interno no funcionaba. Cuando Victoria ordenó a su equipo que compilara la compilación de demostración maestra 4 días antes de la cumbre, toda la arquitectura colapsó a los pocos segundos de la inicialización. Excepciones de memoria no controladas inundaron las pantallas de la terminal, los hilos de ejecución se detuvieron y los mapas de enrutamiento dinámico mostraron códigos de error de línea plana. Victoria había convocado de inmediato a Leo Martínez y a 3 contratistas de software senior a su oficina de la esquina, golpeando la palma de su mano sobre su escritorio de cristal. ¿Qué quieres decir con que falta el equilibrador de carga dinámico?, exigió, su voz tensa contra su exterior corporativo cuidadosamente cultivado. Ethan Vance pasó 3 meses trabajando en ese módulo. ¿Dónde está el código fuente? Leo tragó saliva, ajustándose las gafas. Vicepresidenta Vance, los fragmentos de código que Ethan dejó en el repositorio compartido eran solo funciones de stub básicas, plantillas estructurales con bloques de ejecución vacíos. Los algoritmos lógicos reales, las ecuaciones matemáticas que impulsan el enrutamiento predictivo, nunca se enviaron a la red corporativa. Entonces saquen las copias de seguridad de su máquina local, espetó Victoria. Recuperen sus archivos temporales de la memoria caché de la red local. Lo intentamos, admitió Leo en voz baja, mirando la alfombra. Ethan nunca conectó sus dispositivos de desarrollo a la red local. Ejecutó todas sus simulaciones en un marco de sandbox aislado y no aprobado. Además, cuando audité las marcas de tiempo de origen de HIT en los módulos heredados que sí tenemos, las matemáticas subyacentes son anteriores al establecimiento del proyecto Apex en casi 4 meses. El rostro de Victoria se sonrojó de un rojo intenso y moteado. Eso es imposible. Era un empleado de Synapse Corporation. Cualquier cosa que pensara mientras estaba sentado en este edificio nos pertenece por derecho de empleo. Reescriban la lógica. Hagan que los contratistas recreen las matemáticas de enrutamiento desde cero. Tenemos 72 horas. Los contratistas intercambiaron miradas aterrorizadas y exhaustas. Realizar ingeniería inversa de un motor matemático complejo que involucra cálculo predictivo multidimensional en 72 horas no era simplemente difícil, era una imposibilidad técnica absoluta. Intentaron parchear las rutas de ejecución faltantes usando reglas crudas y codificadas y heurísticas de fuerza bruta. Pero tratar de reemplazar mi elegante protocolo Vance con declaraciones condicionales apresuradas fue como intentar reparar un motor a reacción de alto rendimiento con cinta adhesiva y bridas de plástico. Cada vez que intentaban ejecutar pruebas de estrés de carga sintética, los parches crudos se doblaban bajo presión.
Las fugas de memoria se multiplicaron, los tiempos de ejecución se dispararon de milisegundos a minutos y el sistema se bloqueaba constantemente cada vez que el tráfico simulado excedía los 500 nodos concurrentes. Mientras tanto, el pánico interno comenzó a filtrarse a través de las filas corporativas. Los desarrolladores junior susurraban en las salas de descanso sobre cómo Victoria había expulsado al arquitecto senior responsable del motor central. Un gerente de proyecto de nivel medio reenvió en secreto un hilo de correos electrónicos internos frenéticos a Isabella Rossi, preguntando si alguien tenía la información de contacto personal de Ethan para solicitar asistencia de consultoría. Isabella, recordando mi instrucción final de observar, simplemente respondió que había cortado toda comunicación al momento de mi partida. En su creciente desesperación, Victoria se negó a alterar el cronograma de la cumbre. Su abrumadora arrogancia dictaba que la imagen importaba mucho más que la realidad funcional. Se convenció a sí misma de que la demostración en vivo de la cumbre podría ser cuidadosamente escenificada, que su equipo podría enmascarar las fallas subyacentes del sistema usando bucles de vídeo pregrabados y pantallas de datos codificadas. No vamos a posponer, declaró Victoria durante una tensa conferencia telefónica de medianoche con el marketing corporativo. Synapse Corporation no da un paso atrás en un importante lanzamiento de producto público. Presentaremos el proyecto Apex según lo planeado, aseguraremos los compromisos de los socios y dejaremos que el equipo de ingeniería resuelva las anomalías del backend después de la cumbre. Realmente creía que podía fingir su camino a través de una importante demostración de tecnología frente a 300 expertos de la industria, inversores institucionales y analistas comerciales experimentados. Creía que las palabras de moda corporativas como sinergia nativa de la nube y alineación logística autónoma podrían ocultar la evidente ausencia de un motor de software funcional. Estaba completamente ajena al hecho de que mientras su equipo estaba ocupado preparando diapositivas de interfaz falsas, la abogada Jessica Moore se preparaba para entregar un instrumento legal que transformaría su lanzamiento de producto cuidadosamente orquestado en una catástrofe pública. La cumbre tecnológica Midwest Frontier se inauguró en una fresca mañana de jueves dentro del amplio centro de convenciones en el centro de Indianápolis. La sala de exposiciones principal estaba repleta de más de 2.000 profesionales de la industria, capitalistas de riesgo y periodistas de tecnología. Brillantes focos superiores se reflejaban en los impecables cristales de las exhibiciones, mientras que el zumbido constante de las redes corporativas llenaba el aire. Synapse Corporation ocupaba el stand 207, una instalación masiva y de alto perfil situada directamente a lo largo del Boulevard Central. Pancartas gigantes colgantes mostraban el elegante logotipo del proyecto Apex, acompañadas de lemas audaces: el futuro de la logística autónoma ha llegado. A las 9:30 de la mañana, 2 horas antes de que Victoria Vance tuviera programado dar su presentación principal en el escenario principal, una mujer alta con un elegante traje de negocios de color carbón entró tranquilamente en el área de exhibición de Synapse. Era la abogada Jessica Moore. Jessica llevaba un delgado maletín de cuero. Se acercó al mostrador de registro donde Catherine, la consejera general senior de Synapse, estaba revisando el programa final de la presentación junto a Victoria. ¿Son ustedes la vicepresidenta Victoria Vance y la consejera general Catherine?, preguntó Jessica con una voz clara y resonante que se escuchó por encima del ruido circundante. Catherine frunció el ceño, dando un paso adelante. Soy la consejera general. ¿Quién es usted? Jessica abrió la cremallera de su maletín y sacó una gruesa carpeta legal formalmente encuadernada. Soy la abogada Jessica Moore, en representación del señor Ethan Vance. Les entrego una directiva formal de cese y desista y un aviso oficial de interferencia de patentes de conformidad con el título 35 del Código de los Estados Unidos, secciones 102 y 271. Victoria dejó escapar un suspiro de exasperación, poniendo los ojos en blanco. ¿Se trata de la salida infantil de Ethan? Escúcheme, abogada, las presentaciones provisionales son marcadores de posición sin sentido. No confieren ningún derecho exigible hasta que se emitan por completo. Está perdiendo nuestro tiempo. Jessica no se inmutó. Abrió la carpeta, revelando documentación oficial sellada con sellos de registro federal. Vicepresidenta Vance, estas son 3 solicitudes de patente provisionales formalmente aceptadas y registradas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos hace 5 semanas bajo la propiedad exclusiva del señor Ethan Vance.
Además, esta carpeta contiene documentación certificada que prueba que el señor Vance desarrolló estas arquitecturas completamente fuera del ámbito corporativo, utilizando equipos no pertenecientes a la empresa. Fondos personales y validadas por declaraciones juradas de testigos notariados independientes. Jessica se inclinó ligeramente, su voz bajó a un tono helado y preciso. La sección 271 del título 35 establece que la inducción activa a la infracción y la explotación comercial de materia pendiente de patente patentada constituye una infracción deliberada. Si proceden a comercializar, demostrar o reclamar públicamente la propiedad de los algoritmos patentados del señor Vance hoy, mi cliente presentará inmediatamente una demanda por daños triples y responsabilidad ejecutiva personal. El rostro de Catherine se quedó sin color. Como abogada experimentada, entendió al instante lo que la arrogancia de Victoria había ocultado: la infracción deliberada bajo la Ley Federal de Patentes conllevaba devastadoras sanciones financieras, incluyendo daños triples y la cobertura obligatoria de los honorarios legales de la parte contraria. Victoria, susurró Catherine con urgencia, agarrando el brazo de Victoria. Necesitamos pausar la presentación ahora mismo. Necesitamos revisar estas presentaciones con un asesor de patentes externo de inmediato. Victoria se apartó bruscamente, sus ojos brillando con una negación furiosa. Estamos a 10 minutos de la transmisión en vivo. Los inversores están sentados. No voy a cancelar esta presentación principal por una táctica de miedo frívola de un ex empleado amargado. Ignorando la advertencia explícita de su asesora legal, Victoria subió los escalones del escenario principal de la presentación. Los focos la iluminaron mientras tomaba su lugar en el podio. Detrás de ella, una enorme pared de LED mostraba el tablero del proyecto Apex. Más de 300 miembros de la audiencia llenaron el auditorio, mientras que miles más sintonizaron a través de la transmisión web en vivo oficial de la cumbre. Bienvenidos, líderes de la innovación, comenzó Victoria, su voz proyectada a través del sistema de sonido del auditorio. Hoy, Synapse Corporation presenta la última frontera en logística de inteligencia artificial, el proyecto Apex. Hizo clic en su control remoto, iniciando el guión de la demostración en vivo. En la pared de exhibición gigante, un mapa dinámico de los corredores de carga de América del Norte se cargó sin problemas. Las flotas de entrega simuladas comenzaron a calcular las rutas de entrega óptimas. Durante 30 segundos, la interfaz visual preescenificada pareció funcionar. Luego, los parches crudos del backend colapsaron. Un cuadro de diálogo rojo y llamativo apareció de repente en la pantalla de 60 pies, excepción crítica del sistema, kernel del protocolo Vance inaccesible. Excepción de puntero nulo en el bucle de enrutamiento principal. Las rutas de envío dinámicas se disolvieron en un laberinto caótico de líneas rojas erráticas. La velocidad de procesamiento del sistema se desplomó a cero. La simulación se congeló por completo, mostrando un mensaje de error de depuración flagrante en texto blanco y negrita en la pantalla principal: acceso al módulo restringido, arquitectura propietaria registrada a nombre de Ethan Vance. Fuertes jadeos resonaron en el auditorio. Los miembros de la audiencia se inclinaron hacia adelante, señalando la pantalla masiva. Los periodistas de tecnología sacaron inmediatamente sus tabletas, tomando fotografías del colapso del sistema público. En la tercera fila, dos importantes socios de capital de riesgo intercambiaron miradas sombrías, cerraron sus cuadernos y salieron de la sala. En el escenario, Victoria permaneció congelada bajo las cegadoras luces del escenario. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Hizo clic en el control remoto frenéticamente, pero la pantalla permaneció bloqueada en su estado de falla grave. Su rostro se puso blanco como un fantasma mientras miraba a la multitud de ejecutivos de la industria atónitos. El chat de la transmisión en vivo explotó con comentarios. La fachada cuidadosamente construida del proyecto Apex no solo se había agrietado, se había desintegrado en vivo frente a todo el sector tecnológico. Y de pie en la parte trasera del auditorio, observando en silencio desde la sombra de las puertas de salida, estaba Ethan Vance. La sesión disciplinaria de emergencia de la Junta Directiva de Synapse Corporation se reunió a las 8 de la mañana siguiente dentro de la suite de conferencias ejecutivas en el último piso de la sede corporativa. La atmósfera dentro de la sala era sofocantemente tensa. Sentados alrededor de la sólida mesa de caoba estaban 6 miembros de la Junta, el director ejecutivo, el director de riesgos y la consejera general Catherine.
Victoria Vance se sentó en el extremo de la mesa, aislada y despojada de su habitual compostura ejecutiva. Tenía los ojos inyectados en sangre, las manos temblaban ligeramente mientras miraba sus correos electrónicos corporativos sin leer. El director ejecutivo inició la reunión sin las cortesías habituales. Se dirigió directamente a Catherine. Consejera general, informe a la Junta sobre nuestra exposición. Catherine abrió una pesada carpeta. Nuestra exposición es grave y absoluta. Ayer por la tarde, la abogada Jessica Moore entregó un paquete probatorio completo a nuestro departamento legal. Incluye registros de código notariados, registros de tráfico de dispositivos del ISP, facturas de adquisición personal y declaraciones juradas de testigos de terceros del Dr. Lyle Peterson. Cada algoritmo fundamental dentro del proyecto Apex fue creado por Ethan Vance fuera del tiempo de la empresa y sin recursos de la empresa. Catherine hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. Además, la abogada Moore proporcionó una grabación de audio de nuestra reunión general del lunes. En esa grabación, la vicepresidenta Vance le dijo explícitamente al señor Vance, y cito, «Si no te gustan nuestras nuevas políticas, puedes renunciar e irte». Bajo las leyes laborales y los principios contractuales vigentes, esa declaración, combinada con su renuncia limpia, estableció una ruptura absoluta del empleo antes de cualquier reclamo corporativo sobre sus presentaciones provisionales. El miembro principal de la Junta, un hombre severo de unos 60 años, dirigió su mirada hacia Victoria. Vicepresidenta Vance, ¿auditó el origen de esta propiedad intelectual antes de reclamarla para el lanzamiento de nuestra cumbre? Victoria intentó defenderse, su voz quebrándose. Yo operé bajo la suposición corporativa estándar de que todos los conceptos de ingeniería desarrollados por el personal activo pertenecen a Synapse. Estábamos bajo una intensa presión de plazos trimestrales. Ignoró las advertencias explícitas del asesor legal, interrumpió duramente el CEO. Intentó forzar un activo patentado de un empleado sin contraprestación contractual, y arrastró a esta corporación a un fracaso público catastrófico que eliminó $40 millones en capitalización de mercado de la noche a la mañana. El CEO se puso de pie, leyendo un documento de resolución preparado. Con efecto inmediato, por voto unánime de la Junta Directiva, la vicepresidenta Victoria Vance es despedida por causa justificada, perdiendo todos los paquetes de indemnización, opciones sobre acciones y derechos de indemnización ejecutiva. Además, el proyecto Apex se cancela formalmente y Synapse Corporation publicará una retractación completa y una disculpa al señor Ethan Vance. Victoria se quedó paralizada mientras el personal de seguridad entraba en la sala para escoltarla fuera de las instalaciones. Su tarjeta de acceso corporativa fue revocada en el acto, su década de ambición ejecutiva terminando en una humillación completa y silenciosa. 3 semanas después, el sol de la mañana entraba a raudales por las amplias ventanas de cristal de mi nueva oficina en el 9º piso de Byron Technologies, una firma de investigación de software de primer nivel y muy respetada que se especializa en logística de próxima generación. Me senté detrás de un elegante escritorio de nogal, disfrutando de una taza de café negro caliente de mi taza de pingüino favorita. En la pared detrás de mí colgaba mi certificado de nombramiento recién enmarcado, director de patentes y arquitecto principal de IA. Byron Technologies se había puesto en contacto conmigo 2 días después del desastre de la cumbre. No me ofrecieron un acuerdo de empleo estándar, negociaron un acuerdo de licencia formal para el protocolo Vance, otorgándome una participación sustancial, autonomía arquitectónica completa y un equipo dedicado de jóvenes ingenieros brillantes. Mi puerta se abrió e Isabella Rossi entró con una pila de informes de arquitectura de sistemas. Había renunciado a Synapse poco después del despido de Victoria y se había unido a mi nuevo departamento como analista senior de sistemas. Buenos días, jefe Vance, dijo Isabella con una cálida sonrisa, colocando los archivos en mi escritorio. El equipo legal acaba de confirmar que nuestras solicitudes de patentes internacionales secundarias bajo el Tratado de Cooperación en materia de patentes han sido registradas oficialmente. Excelente trabajo, Isabella, respondí, revisando la documentación. Por cierto, agregó Isabella, apoyándose en el marco de la puerta, ¿viste las noticias del sector esta mañana? Synapse intentó lanzar una alternativa simplificada llamada RooTQ. En el momento en que ejecutaron la compilación, su backend se bloqueó porque tus bloques de licencia residuales bloquearon sus servidores. Su contratista principal renunció en el acto. Dejé mi taza de café y miré el horizonte de la ciudad.
No sentía ira persistente, ni necesidad de venganza. La ley, combinada con una preparación meticulosa y una disciplina silenciosa, había ejecutado una resolución operativa perfecta. Creían que podían tomar lo que se construyó a través del sacrificio y la visión, simplemente porque tenían títulos ejecutivos y autoridad corporativa. Olvidaron que la verdadera innovación no pertenece a las diapositivas ni a las palabras de moda. Pertenece a las mentes que la forjan en las horas de silencio. Tomé mi bolígrafo, firmé los documentos de presentación internacional y sonreí. Era hora de construir.